hoy, Señor, podemos conmemorar y recordar la victoria que has tenido sobre la muerte, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que pueda llenarnos el día de hoy y bendecirnos a través de esta servicio dominical. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Puedes escuchar los mares y sentir
el pueblo vuelve a ti, Jesús. Preparen el camino a el Señor que resucitó. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Una vez más, tócame, límpiame, heme aquí. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que todos hayan pasado una semana excelente y un feliz día del trabajador el viernes. Ayer. Bendiciones a todos y quiero animarles a que puedan seguir. Sé que este tiempo puede ser un tiempo que puede animar a muchos,
pero también puede ser un tiempo que puede desanimar a muchos. Y yo les pido, hermanos, en el amor de Cristo, que puedan seguir de animándose en Cristo, que ustedes puedan tener ese compromiso con Dios de seguir escudriñando sus palabras, de seguir orando. Y bueno, sabemos que ya los recursos que tenemos de ir, al no juntarnos, no hay presencial, no podemos tener un almuerzo juntos por el momento, no podemos vernos, no podemos animarnos, poner las manos para orar, pero hermanos, aquí es donde llega nuestro compromiso con Dios. Y si nuestro compromiso con Dios está sólido en su palabra, vamos a seguir aprendiendo aún en medio de esta pandemia. Yo les pido, hermanos, que puedan seguir ustedes en sus corazones, seguir buscando de Dios. Sabemos que en la iglesia tenemos 2 programas, los miércoles y los jueves, vía Zoom. Les insisto, conéctense. Yo sé que pueden tener el tiempo, 1 hora, hora y media, de poder conectarse, de poder ser parte de estos estudios bíblicos, de las células, porque son de edificación. Cuando usted se queda en su casa viendo tele, no se está edificando en nada, pero si se acopla a uno de estos grupos, está edificando, está aprendiendo, está animándose. Esto va a beneficiar su vida en momentos donde estamos con depresión, donde estamos con ansiedad. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios va a penetrar nuestros huesos. Pero si nos ponemos a ver otras cosas que no vemos, hermanos, realmente vamos a desanimarnos mucho. Yo les insto a que puedan ustedes seguir escuchando de su palabra, con los videos los domingos, que puedan ser consistentes con las células y el estudio del jueves, que puedan ser consistentes. Ahora algunos maestros de niños han tomado la iniciativa de hacer clases dominicales para niños también, para que ustedes puedan también ponerle ese video a los niños, para que ellos también puedan ser edificados. Y bueno, vamos a seguir con Filemón. Hoy terminamos con esta carta y ha sido una carta de mucha bendición. Hay tanto en Filemón que podemos aprender del carácter de Pablo, del carácter de Filemón, del carácter de Onésimo. Y antes que sigamos, voy a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos has regalado, gracias por la tecnología, Padre. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos anime, Padre. Ayúdanos a seguir en este tiempo que puede, Señor, tornarse en un tiempo de desánimo. Te necesitamos, Señor. Sé tú ese ánimo que necesitamos, sé tú esa luz que necesitamos. Señor, si hay Padre, si hay en las personas, Señor, ese espíritu, ese sentimiento de depresión, Señor, de ansiedad, reemplázalo por tu Espíritu Santo, Señor. Reemplázalo por la paz que solo tú puedes dar. Y yo oro, Señor, que en este tiempo la iglesia pueda tener aún más ese deseo de orar, ese deseo de buscarte, ese deseo de escudriñar, de adorarte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro, Padre, que Filemón pueda enseñarnos el día de hoy a poder estar más cerca y ser más como usted, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar en Filemón 1, 13 al 25. Obviamente sabemos que Filemón solo cuenta de un capítulo y este es el final. Voy a pasarlo aquí y hoy terminamos con la carta. Y yo creo que yo lo había mencionado la semana pasada, pero el tema principal de Filemón es el perdón. Recuerden que Pablo, lo habíamos mencionado la semana pasada, le está pidiendo un favor a Filemón y hay 3 personajes principales en esta carta: Pablo, Onésimo, Filemón. Pablo, quien escribe la carta y la petición. Onésimo es a quien se refiere la carta y el por qué él pide esa petición. Y Filemón es el dueño de Onésimo. Ya sabemos que obviamente Onésimo era un esclavo de Filemón. Y ya lo habíamos dicho antes, pero vale la pena poder repasarlo por un mejor entendimiento de lo que vamos a ver hoy. Bueno, Onésimo sabemos que había huido de su amo Filemón. Quizás él robó algo, no se sabe. En esta carta habla de algún pago de algo, pero no sabemos a ciencia cierta. No se sabe. Pero Pablo se lo encuentra en Roma por casualidad de la vida. Ahora, todos los esclavos que huían en este tiempo iban a Roma, porque Roma era una ciudad enorme. Entonces podían perderse fácilmente.
Y recuerden que los esclavos en este tiempo eran usados como un chunche, como un utensilio, como simple y sencillamente mi computadora. Había muchos esclavos que vivían mucho mejor que mucha gente que era libre. ¿Por qué? Porque tenían el privilegio de tener dueños que eran pudientes, que podían tener muchos recursos. Por ende, hasta iban a la universidad. Había abogados que eran esclavos. Lo único es que trabajaban para el amo. Entonces, esa es la perspectiva. Onésimo huyó, obviamente a Roma, porque sabemos que Pablo estaba encarcelado en Roma y es ahí donde se lo encuentran. Y Onésimo le entrega su vida a Cristo y empieza a ser de mucha ayuda para Pablo. Ahora, Pablo sabía quién era Onésimo, ¿verdad? Pablo sabía que era el esclavo de Filemón. Entonces Pablo sabía que tenía que hacer lo correcto y lo correcto no era decirle a Onésimo, huye Onésimo. Recuerden que vimos en una de las cartas y en muchas otras cartas está escrito el respeto a nuestra autoridad y uno de esos, honrar a nuestras autoridades es honrar a los amos en ese tiempo para los esclavos. Entonces, Pablo quiere hacer lo correcto y enviar a Onésimo de regreso a Filemón. Ahora Filemón no era una persona inconversa, sino que Filemón era un cristiano. Ahora, tal vez es un poco de la idea que yo tengo o de lo que yo comparto, pero pienso que tal vez Filemón no era la persona que soy, tal vez era alguien, una persona más, con más dictadura, una persona más dura en su carácter, pero ya Filemón no es la misma persona. Lo leímos en el principio de la carta, cuando Pablo le dice, Filemón, tú que recibes a la iglesia, tú que amas a todos los que están ahí, hemos visto cómo Filemón ahora es un pilar del comienzo de la iglesia después de Cristo. Y Onésimo huyó por alguna razón, ¿verdad? Tal vez robó algo, pero tal vez él conocía a ese Filemón antes de Cristo, porque el Evangelio nos reforma, nos cambia. Entonces tal vez Onésimo tenía un poco de miedo al haber hecho algo incorrecto, huyó, porque tal vez él conocía a ese Filemón que era de los antes de Cristo. Pero ahora Filemón había cambiado. Ahora Filemón no era un inconverso, no era un rufián, sino un cristiano que amaba a Jesús, amaba la misión de Cristo y a todos los que estaban a su alrededor. No sabemos quién era antes de Cristo, pero seguro nada bueno. Y vemos cómo Onésimo huye, decidió huir y no buscar el perdón de su amo. Bueno, esta es mi opinión, pero sí sabemos que ahora Filemón es un hombre de Dios que fue transformado por el Evangelio, porque eso es lo que la carta nos está diciendo. Y eso es lo que el Evangelio hace en nuestras vidas. Nos transforma, no solo enfrente de la gente, sino en la intimidad. No solo cuando el mundo nos ve, ahora que salimos, no solo cuando vamos a la iglesia un domingo o íbamos, no, Él nos transforma aún en la intimidad. Ahora que estamos nosotros en nuestros hogares, sin salir, como el Evangelio, podemos ver reflejado cómo el Evangelio ha transformado nuestras vidas. Y como siempre lo hacemos, tengo 3 puntos para ustedes. Punto número 1 es el Evangelio nos transforma. Vamos a leer Filemón 13 al 25 versículos. Yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más bien que esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mano, yo lo pagaré. No, por no decirte que aún tú mismo, le está hablando a Filemón,
tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, ante obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque vuestras oraciones os será concedida. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Punto número 1. El Evangelio nos transforma. Sabemos que Filemón ya no era el mismo, al igual que Pablo. Estos hombres habían sido transformados por la palabra del Evangelio, por la palabra de Cristo Jesús. Pero en esta historia vemos una transformación más. Vemos la transformación de Onésimo, transformado por la palabra del Evangelio también. Al punto de que Onésimo acepta regresar a su amo, confiado que lo que transformó a él, también había cambiado a su amo. Ahora, pónganse ustedes en la posición de Onésimo. Si ustedes fueran esclavos que huyeran porque hicieron algo malo y se encuentran a un Pablo, a un pastor que les dice, hermano, tiene que regresar a su amo para confrontar lo que usted ha hecho, ¿qué harías? ¿Regresarías o huirías? Ahora, esos 3 hombres fueron transformados por la palabra de Jesucristo y sus vidas no eran iguales. Vemos como Pablo estaba hoy encarcelado por predicar la palabra de Dios, ese mismo evangelio el cual él perseguía antes, ahora él estaba preso por él mismo. Vemos a un Filemón arriesgando su familia, su hogar, para poder traer la palabra de Dios a muchos en este lugar. Ahora vemos a un Onésimo siendo transformado. Ahora, yo sí pienso que Onésimo fue transformado. ¿Por qué? Porque Pablo lo está recomendando y obviamente Pablo podía ver si su conversión era verdadera o no. Me imagino el miedo que podía haber sentido Onésimo. Ahora, recuerdo el miedo que yo tenía con mi mamá cuando me mandaba a la pulpería a comprar huevos, a comprar 1 kilo de frijoles antes que los vendían en bolsas por libras. Y en el camino a la casa se me caía un huevo y se me quebraba o se me caían los frijoles y yo no quería regresar. Yo no quería regresar a la casa porque tenía miedo, porque sabía que mi mamá, la consecuencia iba a ser una garroteada, me iba a seguir por todos lados hasta alcanzarme. Ahora imagínense ustedes a Onésimo, el miedo que tenía porque podía hasta perder su vida. Yo no quería regresar a la casa porque sabía que mi mamá me iba a castigar, me iba a pegar. Y tenía que regresar, yo sabía que tenía que regresar. A veces me corría de ella, salía corriendo, pero muchas veces ella era mucho más rápido que yo, entonces por lo general me alcanzaba. Pero miremos a Onésimo, una persona adulta, alguien que sabe que ha cometido un error y que tiene que regresar porque es lo correcto. ¿Por qué? Porque el Evangelio ha cambiado su vida y el Evangelio nos hace que hagamos lo correcto. Pablo pudo haberle dicho, no regreses, puede ser que te mate, puede ser que esto. Pero Pablo estaba seguro de que lo que había convertido su corazón en un seguidor de Cristo lo había hecho con Filemón al recibir nuevamente a Onésimo. Pero también lo había hecho con Onésimo, ese cambio que el Evangelio nos da, lo había hecho con Onésimo. Porque Onésimo no tenía que regresar, él podía huir, pero Pablo tenía la confianza. Y esta carta llegó a su destinatario. Pero aquí hablamos de un problema más grande también. No de un par de huevos quebrados o 1 kilo de frijoles o arroz en el piso. Estamos hablando de la vida de Onésimo. Para Onésimo, al regresar a su dueño, era un paso de fe, creyendo que Dios tenía un plan para él.
un plan para ser de bendición para otros. Onésimo era un esclavo y fue recomendado por Pablo para que regresara a su amo Filemón. Estos tres hombres estaban teniendo un paso de fe, creyendo de lo que el Evangelio hizo en nuestras vidas va a salir a relucir en nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo cambia nuestras vidas, nos transforma por completo. Yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino más bien que esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Pablo sabía que lo correcto era enviar a Onésimo a Filemón. Pablo también tenía un espíritu de discernimiento y podía ver el comportamiento. Él sabía que Filemón, tanto Filemón como Onésimo, habían sido cambiados totalmente por el poder de la palabra. Dios permitió que Onésimo huyera de Filemón porque tenía el plan de rescatarlo. Tenía un plan de rescate para él. Ahora que Dios había cambiado a Onésimo, esta era una parte muy importante en el reino de Dios. Ya Onésimo tenía un valor más grande en los caminos del Señor. No era simplemente un esclavo. Onésimo era parte del plan del Rey Eterno. Y Dios permitió que Onésimo pasara por esas circunstancias. ¿Saben para qué? Para pulirlo, para entregarlo más a Él. Dios está permitiendo estas circunstancias para pulirnos, para entregarnos más a Él, para ver si realmente somos fieles a Él o simplemente es pura emoción. Dios permite las circunstancias para que en nuestras vidas haya un cambio. Cuando realmente escuchamos del Evangelio de Dios, vemos esperanza, vemos un cambio que transforma nuestras vidas. ¿El Evangelio ha transformado tu vida verdaderamente? Dios cambió el valor de Onésimo, de no valer nada a ser alguien recomendado por Pablo, porque solo el Evangelio nos da el valor verdadero y permanente. Nadie ni nada nos puede dar un valor como el que Dios nos ha dado. Dice el versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieres para siempre. Onésimo huyó como un esclavo y vemos aquí que regresa a su amo como alguien libre, tal vez no libre con una carta de libertad, pero sí libre en su corazón, porque él sabía que su esclavitud en esta tierra era momentánea, pero su libertad en el cielo iba a ser para siempre y por siempre. Con recomendaciones de Pablo iba Onésimo, pero seguro que Dios también había cambiado la vida de Onésimo. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, porque esto es lo que hace el Evangelio cuando lo recibimos de corazón. Nos transforma y nos da valor. El Evangelio realmente ha llegado a cambiar mi vida. Y cuando nosotros podemos aceptar el Evangelio de Dios, recuerden que la palabra de Dios dice que su palabra es una espada de doble filo, que llega hasta los tuétanos. O sea, no llega literalmente hasta ahí, al centro de nuestros huesos, pero llega al fondo de nuestro corazón. La palabra nunca volverá vacía, tiene el poder. Y cuando escuchamos esa palabra de Dios verdaderamente, es cuando hay una transformación completa. Ahora,
Onésimo tenía miedo, estoy seguro de que sí. Estoy seguro que Onésimo en esa ida hacia su jefe, hacia su amo, tuvo dudas. Él tambaleó, él dijo, no, no voy a ir, tal vez tengo miedo. Pero Onésimo tomó el compromiso de realmente tener fe. Porque tener fe no es una emoción, es un compromiso. Cuando el Evangelio podemos escuchamos la verdad. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de que nosotros somos pecadores y que solo a través de Cristo podemos obtener salvación. Solo a través de Cristo podemos obtener el perdón. Solo a través de Cristo puede haber un cambio, pero eso requiere compromiso. Número 2, el amor de Dios nos da valor. Recordemos que Dios es amor y quien tiene a Dios tiene amor. Pero no nos confundamos. No es del amor de boca. Ay, te amo, ay, te quiero mucho, ay, mi chiquito, mi chiquita. Sino del amor verdadero, del amor ágape. De ese amor que cuando a Jesús le escupieron en la cara, Él siguió el plan de Dios en sus vidas. Él siguió el plan de Dios para salvar a esos mismos que le escupieron a Él en la cara. Ese es un amor ágape, un amor incondicional. Y cuando nosotros tenemos a Dios verdaderamente en nuestro corazón, cuando el Evangelio ha penetrado en nuestro corazón, cambiamos por completo. Ese amor que mostró Cristo por nosotros, que perdona y ama sin condición, que ayuda sin sacar nada en cara y sin esperar que le regresen el favor. Es vacilón porque ahora en este tiempo podemos ver quiénes realmente aman y quiénes no. Y cuando uno le dice a una persona, no, no puedo ayudarte, se enojan, se enojan, se molestan. Ahí no hay amor de Dios, ahí hay amor de la carne, ahí hay amor de la respuesta de si me das yo te amo, si me haces el favor yo te lo hago. No se trata de ese amor. El Evangelio no nos da ese amor. El Evangelio nos da ese amor que realmente lo da todo. Ese es el amor que nos da valor. Ese es el amor que nos da valor. Segunda de Corintios 5, 16 al 18. Dice, Segunda de Corintios 5, 16 al 18. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vemos este valor en Pablo y ahora Pablo se lo estaba recordando a Filemón para que se lo mostrara a Onésimo. Ya todo lo viejo ha pasado. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Ahora tenemos un valor. Pablo le dice, ahora recíbelo como hermano, como me ha servido a mí, como ha sido mi hermano. No le dice, no lo recibas como esclavo. No lo recibas como esclavo, le dice Pablo. Porque el valor de Onésimo cambió delante de la presencia de Dios. Así como cambió el valor de Pablo. Porque el amor de Dios nos da un valor que el mundo no nos da. El mundo no puede darlo. Ese es el valor que usted y yo somos hoy. El valor que tenemos es el precio de sangre de Cristo. Ese es nuestro valor. Pero ese valor se ve con amor. Es ese amor que nosotros reflejamos. Ya no somos los mismos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora recuerden, Onésimo seguía siendo un esclavo. Esa era su consecuencia. Onésimo seguía siendo culpable de lo que sea que él había cometido. No sabemos qué fue, pero él seguía teniendo miedo de que él tenía que pagar, él tenía que enfrentarse a esa situación que él mismo había producido.
Aunque él se convirtió al evangelio, estas cosas no cambiaron. Pero el valor de él en él mismo sí cambió. Ahora, gracias a Dios que Filemón era una persona cambiada por Cristo también. Porque pienso que Pablo tal vez no lo hubiera enviado, porque la historia hubiera sido diferente. Y vemos el valor que Pablo tenía también. Ahora Pablo se lo está recordando a Filemón para que Filemón se lo muestre a Onésimo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes, tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces vemos en el primer versículo, en el 18. Si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Esto me recuerda, miremos el corazón de Pablo, ¿verdad? Ahora Pablo estaba en la cárcel. Seguramente no tenía plata. Pero él le dice, Filemón, ¿sabes qué? Si Onésimo te robó algo, se te comió algo, te quebró algo, y por eso yo te lo voy a pagar, ponlo a mi cuenta, cuando yo llegue yo te lo pago. Ahora, de aquí es donde sacamos que Onésimo seguramente fue convertido por Pablo. O sea, Pablo fue ese instrumento que Dios usó para convertir a Filemón, porque él le dice, aún tú me debes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora sabemos que el Evangelio nos salva, cambia nuestras vidas por completo. Y salvó la vida de Filemón, de Filemón. Salvó, y Pablo podía hacer eso, porque Pablo era el padre espiritual de ellos, y sabemos que hemos leído acerca de honrar a nuestra autoridad. Pablo era la autoridad de Filemón, pero Pablo dijo, no me voy a abstener a eso, ¿sabes qué? Voy a pagarte lo que él te dañó. Ahí vemos el carácter de Pablo. Vemos cómo el amor de Dios le dio un valor a Pablo, no tan solo a él mismo, sino para que él pudiera ver el valor de otras personas. Y vemos el valor que ahora Onésimo está recibiendo. Después de ser un esclavo, a ser defendido por uno de los padres del Evangelio, que fue Pablo. Y esta historia, cuando él le dice, yo te lo pago todo, ¿le recuerdo a ustedes alguna historia? Piensen, ¿a qué historia les puede recordar? Cuando Pablo le dice, y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Hay una historia de parte del Señor Jesucristo que me recuerda mucho a la de Pablo. ¿Sí? La historia del buen samaritano contada por Jesús. Porque eso hace su reino. Sus palabras nos transforman a sus seguidores, a aquellos que realmente lo buscan. Una persona que ha sido cambiada por el Evangelio no es la misma. Ahora, seguimos teniendo las mismas dificultades, pero no somos los mismos al poder recibir esas dificultades. Ahora esas dificultades nosotros las manejamos de una manera diferente, porque Cristo vive en nosotros. Su reino nos transforma, sus palabras nos transforman, el punto donde amamos con amor ágape. Cuando alguien nos hace algo, rápido se nos va. Cuando alguien nos decepciona, rápido. Cuando alguien no me quiere ayudar por ahí que oye razón, yo no me enojo. Pero muchas veces, a veces está como esa identidad de esclavo en nuestras vidas. Queremos seguir actuando como esclavos cuando ya hemos sido libres. No sabemos qué pasa después con Onésimo, pero mi oración es que él pudo haber ejercido un papel muy grande dentro del ministerio, ahí con Filemón en su hogar. Eso hace su reino, sus palabras transforman a sus seguidores al punto donde amamos con amor ágape, donde realmente nos interesamos por otros. Aquí vemos a un Pablo que no tenía ni dónde caer muerto, estaba encarcelado y manda a Onésimo hacia Filemón diciéndole, yo te voy a pagar, tranquilo. Si eso te va a perturbar, yo te voy a pagar todo. Pero Pablo,
Así como Filemón, yo estoy seguro que Filemón también fue convertido, el amo de Onésimo, también iba a acatar esa petición y ese favor que Pablo le estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos da valor a nosotros, pero nos hace ver el valor de otros. Ahí es donde perdonamos, donde amamos sin condición, donde aceptamos a los demás sin juzgar o sin condenarlos, donde simplemente estamos ahí para apoyarlos en todo lo que esté a nuestro alcance e incluso fuera de nuestro alcance, porque eso era lo que Pablo estaba tratando de hacer, ayudar. Y lo vemos en el buen samaritano también, cuando levanta a este hombre. Ahora, estamos hablando en esa historia de los samaritanos, que nadie quería a los samaritanos, ¿verdad? El hombre que menos esperaba fue el que más mostró compasión por otros. Y a un hombre que ni él conocía, pudo haber sido un borracho, pudo haber sido un drogadicto, pudo haber sido cualquier cosa y hubiera dicho, ¿para qué cochino ese? ¿Quién sabe dónde se fue a tomar? No. Lo agarró, lo alojó en un hotel, le pagó todo y le dijo al Señor, si él gasta más de la cuenta, al dueño del hotel, yo te lo voy a pagar cuando regrese. ¿Quién haría eso por nosotros? Se supone que nosotros, ustedes, yo, Pablo, debemos de ser ese buen samaritano que dé sin condición. Esos deberíamos de ser nosotros. Pero muchas veces decimos, ahí viene el vecino, no seremos ahorita, guarde la cena. Ahí viene ella, escondeme ahí el vaso de agua, que ahí viene ya a pedir este. Realmente ese es como actúa Cristo con nosotros. Si Cristo nos da, hasta por demás nos chinea. Pablo escribe esta carta pidiendo este favor de parte de Filemón, confiando que él actuará en obediencia. ¿Está usted actuando en obediencia en este momento? Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Porque el Evangelio nos transforma. El Evangelio nos transmite ese amor que nos da valor. Y ese amor que nos da valor nos hace ver el valor en otros. El valor eterno, no el valor humano ni el valor de esta sociedad. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. La obediencia a su evangelio trae como resultado amor que perdona. Escuchen, la obediencia a su evangelio trae como resultado amor que perdona. Y sabemos que el tema de esta carta es el perdón. A esto era lo que Pablo estaba esperanzado. Que el evangelio había transformado el corazón de Filemón al punto de tener ese amor que perdonaba y que podía ver el valor de Onésimo, porque ya Onésimo no era el mismo. Ahora podía ser una herramienta indispensable en el reino de Dios, en el ministerio que estaba haciendo Filemón ahí en esa iglesia. Ahora, hermanos, seguramente, y mi esperanza es que Filemón haya hecho lo mismo que hizo con Onésimo, con el resto de sus esclavos, y era que tenía otros. La obediencia a su evangelio trae como resultado amor que perdona. A esto era lo que Pablo estaba esperanzado. Si tienes a alguien que te ha fallado, no te lo guardes. Ve, pide perdón. Puedes llamar, puedes mandar un mensaje, puedes hacer una videollamada. Necesitas perdonar o necesitas pedir perdón. No puedes quedarte así. Haz lo que es correcto. Esta carta es una carta de perdón. Y esta carta está dentro de nuestra Biblia. ¿Saben por qué? Apelando a esa obediencia. Apelando a la obediencia que nosotros debemos de tener como seguidores de Cristo. Si el Evangelio realmente ha penetrado en nuestras vidas, ha transformado nuestras vidas, no nos vamos a quedar con esa espina sin perdonar o pedir perdón. No dejes que la nube de resentimiento te siga. Como humanos somos buenos a resentirnos y ahora en esta pandemia peor, porque ahora chocamos con los mismos que están adentro. Los miramos 24/7 y hay ese roce a cada rato y ese resentimiento y no voy a servirle, no voy a hacer esto, no voy a hablarle, voy a ignorarlo o voy a ignorarla. Hermanos,
no podemos dejar que la nube de resentimiento nos ciegue. Recuerden que el Evangelio ha transformado nuestras vidas. Ahora no pienses que por ignorarlo, ya lo olvidé. No, eso no se ha olvidado porque todavía ese mismo olvido se lo sigue recordando. Hay algo en su corazón que no ha cambiado. Esta carta nos está dando un consejo de perdón. Dios nos está mandando a enfrentarlo con amor. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, el amor ágape no va a salir de usted, nunca va a salir de una relación con Dios. Ese es el problema, que muchas veces decimos, porque Dios no ignora. Dios no dice, sí lo voy a dejar. No, Dios va y enfrenta, va y enfrenta. Si usted tiene algo en contra de alguien, si usted no ha perdonado a alguien o no le ha pedido perdón a alguien, necesita ir. Y necesita pedirle a Dios que le muestre ese amor. El Evangelio es esas buenas nuevas que trae amor a nuestras vidas. Y por ende podemos dar amor. Nosotros amamos única y sencillamente porque Él nos amó primero. Pero hablamos de amor ágape, el amor que lo entrega todo, el amor que lo olvida. Porque el amor de Dios nos da un valor. Cuando realmente el amor de Dios penetra en nuestras vidas, vamos a ver el valor de nuestros enemigos. No como enemigos, sino como aliados. Ese amor solo proviene del perfecto amor de Cristo, habitando en nuestras vidas. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes la capacidad de amar y por ende, tienes la capacidad de perdonar. Aunque lo que te hayan hecho sea lo más feo y lo peor que te hubieran hecho a cualquier persona en este mundo, este es el reto para Filemón y lo es para usted, para mí. Si el Evangelio nos ha cambiado, lo haremos. Pero si el Evangelio no ha penetrado en nuestras vidas, vamos a seguir siendo un tarro de amargura que no nos va a dejar ver el valor que yo tengo en Cristo y el valor que esa otra persona a la cual me ofendió también tiene en Cristo. Este es el reto para cada uno de nosotros. Pero si el Evangelio nos ha transformado, lo haremos. Si no, debemos de dejar que la palabra de Cristo penetre en nuestros corazones y arrepentirnos. Imagínese el compromiso que tenía Filemón y cómo el Evangelio salvó su vida, al punto de cambiarlo y llevarlo a ser alguien el cual Dios usaba grandemente para su reino. Incluso Pablo dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. A Pablo le está diciendo a Filemón, bueno, Filemón, recíbeme a Onésimo, ya no como esclavo, como hermano, porque te va a servir. Perdónalo, sea lo que sea que te haya hecho, perdónalo. Perdón que estoy moviendo la computadora. Perdónalo. Pero también yo voy a ir, porque por sus oraciones yo sé que voy a salir, así que prepárame un cuartito de estos porque voy a llegar. O sea, vemos el cambio de Filemón. Filemón amaba recibir gente en su hogar para poder ser transformados por la palabra de Dios. Filemón era el candidato perfecto para que le pasara esto con Onésimo y para que nos mostrara a nosotros lo que realmente hace su evangelio en nuestras vidas. Ahora estamos hablando de hombres entregados a Dios, pero que antes de entregarse a Dios eran hombres usados por el diablo completamente. Y Pablo matando cristianos. Filemón seguramente despreciaba también. Onésimo era seguramente, era un esclavo que seguramente pensaba solo en robar, por eso le pasó esto. Pero ahora estos hombres tenían algo en común, y es que escucharon de la palabra de Dios al punto de poder llegar a ser transformados por su palabra. ¿Está siendo usted transformado por el Evangelio de Dios? Al punto de perdonar a otros, al punto de buscar ese perdón, al punto de buscar reconciliación y amor, porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio trae reconciliación a nuestras vidas.
El Evangelio trae reconciliación a nuestras vidas. No podemos seguir siendo así. Martín Lutero dijo de esta palabra de Filemón, que Pablo hizo lo que Jesús hizo por nosotros ante el Padre. Pablo hizo lo mismo por Filemón, por Onésimo, ante Filemón. ¿Me explico? Jesús hizo por nosotros pedirle un favor al Padre de aceptarnos. Pablo hizo por Onésimo de pedirle ese favor a Filemón de recibir. Hay una comparación de Pablo con Cristo y la salvación de su iglesia. Es así como debemos de actuar nosotros, como esos intercesores por otros. Y una manera de interceder es amar, es perdonar, ser paciente. Y esta carta nos llama a eso, mucho, nos llama a eso. Prepárenme un cuarto que me quedo en tu casa cuando salga. Pablo tenía la fe de que saldría por las oraciones de los santos en Cristo. Ese es el Evangelio. Es el Evangelio de nuestro Señor. Aquí está. Lutero dice, lo que hizo Cristo en nuestro favor ante Dios Padre, ahora lo hace Pablo por Onésimo ante Filemón. Estamos nosotros realmente escuchando de su palabra, dejando que cambie, que penetre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque el Evangelio ha transformado nuestras vidas. Porque Pablo miraba a Onésimo de una manera diferente. Pablo miraba a Onésimo con valor, dice, ahora vale más, porque ahora está en las manos de Cristo y es una herramienta increíble en sus manos. Pablo vio el valor de Filemón, que había cambiado y sabía que podía recibir a Onésimo para que fuera una herramienta grande y pudieran trabajar como hermanos, como un equipo, juntos para el reino de Dios. Porque cuando no trabajamos juntos como hermanos en Cristo para el reino de Dios, realmente no estamos haciendo nada para su reino. Y va a haber tanta división en la humanidad, en la iglesia, tanta envidia, tanta resentimiento, tantas cosas. Si yo digo no, si dejo de hacer algo, si usted hace algo, ya siempre va a haber ese resentimiento que nos va a alejar porque el enemigo quiere alejarnos de la unidad de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y por último, para finalizar, trabajo de la iglesia, trabajo en equipo. Somos una iglesia, y escuchen, gente, en los últimos versos siempre Pablo incluye a un montón de gente. Recuerden, siempre le decía, te manda saludo a tal persona o me le manda saludo a tal persona. Nunca era él solo, nunca. Pablo siempre tenía un equipo de trabajo, siempre. Él liderándolos, guiándolos, animándolos y ellos obedeciéndoles, siguiendo las instrucciones de él, de Pablo. Así siempre son los últimos versos de las cartas de Pablo. Porque Pablo sabía que él no puede solo. Y hermanos, yo no puedo solo. Ocupamos un equipo y tenemos un equipo en la viña. Dios quiere agrandar ese equipo y el compromiso del equipo. Aunque estamos en nuestras casas, seguimos siendo un equipo. Aunque no nos vemos físicamente, seguimos siendo un equipo. Y yo, hermanos, les pido que puedan estar orando por unidad en este tiempo donde estamos separados, pero debemos de estar unidos espiritualmente. Y muchos se van a enfriar por estar separados, pero seguimos estando unidos en espíritu y unidos al Padre. Iglesia, aunque estemos en nuestras casas y no podamos vernos en persona, seguimos siendo un equipo en Cristo. Somos importantes porque es el valor que Dios nos ha dado en su evangelio.
Para el reino de Dios ya no somos los mismos. El mismo valor que tenía Onésimo, le dijo Pablo, ya no lo recibas como un esclavo, sino como un hermano, porque es un hermano para mí. De la misma manera, ahora nosotros tenemos un valor increíble para el reino de la eternidad. Dios te eligió, a vos te eligió, para que anuncies el reino de Dios en esta tierra. Y si puedes decir, ay, pero es que ahora no puedo salir, no hago nada, solo depresión y depresión, empiece a sacudirse esa depresión. Empecé a hablar con otros, a preguntarles en qué puedo orar, en qué puedo ayudarte, necesitan algo. Hermanos, no se queden ahí encerrados en sus cuatro paredes pensando en que otros tienen que llamarlos a ustedes. No empiecen, hay herramientas de preocuparse por otros, pero no tan solo por lo que van a comer, claro, por eso también, pero por la eternidad donde ellos van. Eso es lo importante, eso es lo importante. Dice su palabra en el versículo 23 de Filemón. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Se acuerdan en el primer verso que él dijo? Le dijo a Filemón, tú que eres colaborador de la iglesia, y vimos un punto de eso. Estamos siendo colaboradores de la iglesia y no simplemente espectadores. Sigamos adelante, hermanos. No nos demos por vencidos. Yo sé que en sus hogares han encontrado tantas cosas, tanto desánimo. Pero ¿saben qué? Dios viene por una iglesia que esté comprometida. Y yo sé que ustedes no son los mismos. No son los mismos, aunque el enemigo les diga en sus mentes y en sus corazones. Son los mismos, ustedes no. El evangelio los ha cambiado. Ahora ustedes son parte del reino de Dios. Son una pieza importante y necesaria. Necesaria, no se lo pierda, porque si usted no obedece, el único que sale perdiendo es usted. Pero es necesaria. El evangelio es nuestra única esperanza y Cristo es nuestra única solución. El evangelio nos transforma. Deje que su palabra lo transforme, así como transformó a Pablo, así como transformó a Filemón, así como transformó a Onésimo. El amor de Dios nos da valor. Él nos da valor. Solo Dios puede darnos ese valor que realmente merecemos. Bueno, no lo merecemos, perdón. Realmente no lo merecemos, pero el evangelio nos da el valor que no merecemos, pero nos da un valor inmenso. Se lo dio a Onésimo después de ser esclavo. Dijo, recíbelo como un hermano, porque es un hermano para mí. Ahora él puede ser alguien más grande en este ministerio. Trabajo de la iglesia es trabajo en equipo. Debemos de estar unidos hoy más que nunca, desde nuestros hogares. Más que nunca debemos de estar unidos, hermanos, y yo les invito a que puedan unirse primero al de arriba. Únanse al de arriba con todas las fuerzas, aunque ustedes no quieran. Si ustedes van un día a la cama, hermanos, y están todos desalentados, órenle, aunque las palabras no le quieran salir. Órenle a Dios. Lean de su palabra, aunque las palabras no quieran salir o no quieran leer, porque eso les va a traer vida. Y eso va a unir a la iglesia, va a unirla. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Pablo, Filemón, Onésimo. Señor, transforma quién eres tú realmente. Ayúdanos a que ese evangelio realmente transforme nuestras vidas. No por fuera para que el mundo nos vea, sino por dentro, Señor, para que tú nos veas, que es lo más importante. Y que ese reflejo, Señor, que ese cambio del evangelio y ese amor que nos ha cambiado y transformado y dando nuevo valor a nuestras vidas, Señor. Padre, que nosotros podamos demostrarlo, el amor a otros, al pedir perdón y perdonar a otros, Señor. Ayúdanos, porque no podemos solos, Señor. Te necesitamos. También nos necesitamos unos a otros. Por eso si esta es una iglesia con cuerpo, con piezas diferentes,
pero unidas a ti, Señor. Pon ese amor que echa fuera el temor, Señor, en nuestras vidas y el orgullo. Trae humildad, Señor. Dice que amamos porque tú nos amaste primero. Ayúdanos a realmente ver que ese amor tuyo penetre en nuestras vidas para poder amar a otros. Te damos muchas gracias, papá, por la oportunidad que nos das de estar aquí el día de hoy. En nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les recuerdo, los miércoles y jueves vía Zoom tenemos estudios bíblicos. Por favor, les pido, hermanos, les animo que puedan. Gente, anímense a poder conectarse, los que puedan. Yo sé que el tiempo hay, la decisión es la que cuesta, pero decídanse, porque va a ser de edificación para sus vidas, en este tiempo y en todo tiempo. Y como siempre digo, Cristo viene pronto, está hoy más cerca que nunca, estemos listos, porque Él viene pronto. Que la paz del Señor esté con todos ustedes en sus hogares, que vaya con todos ustedes, a esos que van a trabajar. Cuídense, Dios los proteja, que la paz del Señor los cubra, que la sangre de Cristo los cubra y que sobre todas las cosas Dios nos rete para que su evangelio penetre en nuestras vidas y siga con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Sigan adelante, fuertes en Cristo Jesús. Solo Él puede ayudarles. Bendiciones, hermanos. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Desde respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí.
sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Oh, no hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor.